Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Templo de Osler. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches a nuestra invitada, que ya la voy a presentar. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante y que es lo más cotidiano para todos los clínicos y se trata de anemias. Hoy nos acompaña la doctora Diana Cuervo, médico general egresada de la Universidad de los Andes, es internista de la Universidad de La Sabana y es hematóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Excelente amiga, compañera, hoy día en otras instituciones, en algún momento con el militar. Hola Alberto, ¿qué más? ¿Qué más, hombre? Doctora Diana, buenas noches, Buenas bienvenida al noches. Templo de Osler. Bienvenida al Templo de Osler, es un placer tenerla acá. Yo creo que hablar de un tema que increíble que no hubiésemos hablado antes en el canal, sobre todo porque las anemias o la anemia realmente es un tema que acompaña un sinnúmero de enfermedades, diferente a otras enfermedades. La anemia, que realmente es una manifestación hematológica, acompaña un sinnúmero de enfermedades de las que vemos y de las que tenemos que hacer disertación todos los días los internistas. Entonces, yo creo que sí, elegimos el tema correcto. Ya era hora de hablar de este tema, que es muy grande. Creo que aquí no se puede organizar un cuestionario, como lo comentaba detrás de cámara con la doctora Diana. Aquí no se puede organizar un cuestionario específico, sino toca ir hilando de lo más grande a lo más pequeño y a la minucia, como hacemos siempre acá. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. La verdad, me sonrojo cuando el doctor Isaac, que fue profe mío, me dice todos esos títulos, pero muchas gracias y muy halagada por la invitación. Primera vez que hago algo así, pero pues chévere que tengamos este espacio. Y sí, la anemia, o sea, es algo que es de médico general, creo que es uno de los primeros temas. Creo que la primera vez que uno escucha eso es que cuarto, quinto semestre. Es más, creo que cuando uno está estudiando medicina, la abuelita o la tía que se da cuenta que uno estudia medicina te está preguntando, oiga, mijita, que tengo anemia, ¿qué hago? Es bueno para la Entonces, anemia. sí, ¿Será, el juguito será de que le reduce remolacha. la grasa, no sé qué cosa, que mejor dicho, todo eso, Exacto, remedios caseros? así es. Le Entonces es reducen. un tema que yo creo que además que coloquialmente la gente lo conoce. O sea, si usted le Claro. dice a un señor que tiene hipertensión, eso es difícil como de explicarle, pero a cualquier persona tú le dices tiene anemia, entienden que la sangre o está muy baja o está muy líquida. Entonces es uno de los temas súper amplios. Entienden el concepto, sí, 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 sí. Exacto, sí. Sí, entonces Y faltaba. están familiarizados con el tema, es cierto, lo Ahora vemos dicen, con muchísimo. mi hija, usted que es anemióloga, venga y me dice que me debo tomar. Créame Así es. que día a día, que es mi día a día. Bueno, oiga, se excusa Raudy porque no está con nosotros hoy. Falta Raudy que hace parte del grupo, es el alma de la Sí. fiesta, pero aquí eh, vamos a intentar, digamos, compensar la falta de Raudy aquí, que es el alma de la fiesta, hombre, con un ambiente muy académico. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Ok. Doctora, en todos los enfoques que hacemos de anemia, y en todas las revisiones que se hacen sobre la anemia y que uno estudia como residente, como especialista. Yo he leído anemia un sinnúmero de veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces me ha tocado leer enfoques de la anemia, de anemias específicas. Se le da una connotación especial y particular al conteo reticulocitario, ¿correcto? Para abordar y hacer el enfoque inicial de cualquier tipo de anemia con la que nos enfrentamos. Yo quisiera preguntarle eso. ¿Sigue siendo el conteo reticulocitario un pilar vital en el enfoque del paciente con anemia? ¿Así lo hace usted? ¿Así lo hacen ustedes? Sí, pero no es el Okay. pilar. O sea, usted sabe que tiene anemia con el hemograma, ¿cierto? El hemograma, con el hemograma tú ya entraste. El hemograma Sí. te quiere la hemoglobina,
el hematocrito, porque el reticulocito, el conteo reticulocitario no siempre sale en los hemogramas, eso es un laboratorio aparte que tú pediste, ¿cierto? Para nosotros, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución, para nosotros ese es el pilar. Si tengo el conteo de reticulocitos, es como la cerecita que me ayuda, pero para mí un hemograma completo, ¿sí? Con una buena técnica, en un sitio adecuadamente hecho, con un citómetro que tenga todas esas características, para mí es más importante. Entonces, claro, si yo tengo unos niveles de hemoglobina que ahí me está orientando hacia algo y además usted me dice que el conteo de reticulocitos es ya yo digamos que me enfoco. Pero sin un hemograma completo, los reticulocitos ahí no me van a dar mucho valor con respecto al hemograma completo. Ok. A mí me gusta, y lo he dicho ya varias veces en otras ocasiones aquí, siempre que discuto temas de medicina interna con los diferentes estudiantes que somos, porque soy estudiante aún hoy día, me parece importante siempre partir del peor escenario, ¿cierto? Y bueno, finalmente la anemia no es una excepción y creo que existen escenarios donde se exige una agudeza diagnóstica y un actuar muy rápido, y puede que ya después de que vayamos decantando nuestro algoritmo diagnóstico, podemos ir un poco más hacia la parte fina, ¿no? del diagnóstico, en este caso de la anemia. Digamos que si decimos plantearlo de esa manera, hablemos de primeramente el escenario de urgencias y por qué no de cuidado intensivo. Donde probablemente va a llegar el paciente mucho más sintomático y mucho más grave, ¿no? Entonces, si llegase un paciente así a urgencias con toda la sintomatología de anemia aguda, ¿cierto? Porque, como sabemos, un paciente con anemia crónica puede que sea oligosintomático y ese usualmente no va a ir a urgencias, va a estar en la consulta. Pero si llegase así o que se verifica una anemia severa desde la consulta externa y es enviado a urgencias para que el internista lo aborde, ¿cómo te gusta? Perdón, tanto preludio, pero bueno. ¿Cómo te gusta a ti en lo personal empezar a analizar ese tipo de casos? ¿Sí? Coloquemos ese ejemplo, un paciente que de repente venía con un cuadro de astenia, de anemia, fue a la consulta y le dice el médico, quien sea que lo haya abordado inicialmente, no, usted tiene una hemoglobina de 5, debe irse ya para urgencias. Llega a las manos de la experta, la doctora Diana, ¿qué hacemos? Entonces podemos empezar, yo creo que con el hemograma, creo que esa es la puerta de entrada. Imagínense que yo no sé si ustedes han visto alguna vez una historia clínica de un hematólogo, que es una cosota así. Ajá. A nosotros nos encanta echar chisme. ¿Qué es echar chisme? ¿De dónde nació? ¿A qué se dedica? O sea, toda esa parte que a uno antes que le daba como mamera hacer, para nosotros es de gran valor. Toda la parte de dónde nace, de a qué se dedica, su contexto familiar, nos encanta. Porque con eso yo abro yo desde que le estoy preguntando eso al paciente, estoy haciendo diagnósticos diferenciales. Entonces, en general, o sea, para mí la historia clínica, yo sin historia clínica no sirve. O sea, a mí que me manden por WhatsApp un hemograma, no. Llámeme y hablamos, ¿sí? Entonces, toda la parte de la historia clínica de, claro, desde cuándo, hace cuánto, qué tan agudo es, la cronicidad. Nosotros hacemos siempre preguntas que es, ¿usted come bien? ¿Tiene alguna restricción en la dieta? Porque ahora pues ya tenemos que vegano, que vegetariano, que yo, ¿sí? Eso es muy importante. Obviamente toda la parte de sangrado, gastrointestinal, melenas, hematoquesia, ¿sí? Las mujeres, ustedes, yo no sé si saben,
cómo interrogar un sangrado menstrual. Yo, que soy mujer, aprendí que es un sangrado menstrual siendo hematóloga, un sangrado menstrual normal. Porque eso uno no le enseña a su mamá cuando te está enseñando. Hoy lo vamos a ¿Qué es aprender eso? aquí. Yo tengo una Claro, imagen, un concepto por ahí vago, ¿no? ¿Cuántas toallas por sanitarias eso. están por encima de Pero le pregunto, ¿qué tipo de toallas existen? Las noches, ¿cuándo? Sí, 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 eso es muy importante, es supremamente para el importante interrogatorio? para el interrogatorio. La Ok, copa, hay diferentes tamaños de la copa y cada ok, copa tiene un numerito. ok. Entonces usted me dice, no, yo utilizo la copa, pero se llena 30 mililitros, es diferente al, ¿sí? Entonces nosotros cuantificamos eso. Le decimos cuántas toallas, cuánto te dura el sangrado, cada cuánto te cambias. Entonces ahí más o menos nos hacemos la idea. En grandes rasgos, un sangrado anormal es que se cambie más de 2 veces o más de cada 2 horas. Hay mujeres que requieren toalla y copa a la vez o toalla y tampón a la vez y que se hagan macrocoágulos. Entonces ahí y existe un documento, un pictograma, que uno lo puede buscar en Google y ahí tú vas cuantificando y ya sabes cuánto sangra. Entonces eso es muy importante. Ok. Y de ahí, pues obviamente toda la parte de los antecedentes quirúrgicos, el bypass gástrico que se hizo hace 1000 años, porque ahorita el manejo de la obesidad nos está dando muchos pacientes con anemia, pacientes que empiezan con una cirugía para obesidad y no hacen el seguimiento continuo, entonces especialmente este grupo etario que está entre los 40 y 60 años, porque creo que ahorita está cambiando el chip, pero esos pacientes pues también hace parte del interrogatorio, de dónde viven para enfermedades parasitarias, cirugías, pues para eso todos nosotros nos ayudan. O sea, yo literalmente pregunto cuántas cervezas se toma, cuantifíquemelas, porque el alcohol va a ser un riesgo de eso, ¿listo? Y para mí el interrogatorio, si así yo hago una buena historia clínica, me hace la orientación diagnóstica. Puede que sea un señor que dice, no, yo no tengo nada, nunca sufrí de nada y acabó de ocurrir, eso ya me prende alarma. O sea, esto es agudo. Entonces, Ok. ya estoy buscando en otras cosas, ¿listo? Entonces, lo inicial para mí es eso. Ahora, si llega el médico general, el emergiólogo, el internista y documentó que es una anemia severa de hemoglobina en 5, no hay que correr para transfundir. O sea, la Perfecto. transfusión no me vaya a correr. Eso es lo de Perfecto. menos. Bueno, mentira, eso Perfecto. no es lo de menos, sino que primero, antes de transfundir de urgencia, puede colocarle líquidos mientras me amplía y me toma muestras. Porque si usted lo transfunde, que me ocurre a diario, me lo transfunde, yo no puedo ver, si usted no le... Valorar adecuadamente los Exacto, exámenes. exacto. Ajá. Ni el hemograma, porque el hemograma me va a cambiar, ni el extendido de sangre periférica, y especialmente el perfil de ferrocinética. Entonces, para mí, si llega un médico inicial que ve al paciente y ve que es una anemia y ve que es de volúmenes normales o de volúmenes chiquitos, primero pídale sus cositas, De ¿sí? acuerdo. Pídale el hemograma completo, el extendido de sangre periférica, que te toma 1 minuto, una ferrocinética completa, los reticulocitos, y después transfúndalo si quiere, pero toma 1 minuto para llenar Es un problema de todos los días, ¿no? De todos Pero los bueno, días, todos los días. todos pero los aquí días. hay cosas que afinar, Dianita, aquí hay muchas cosas que afinar porque, Sí, claro, la maldición del conocimiento, dice la hematóloga, pide una ferrocinética, ¿cierto? Y cuando uno va y dice, pucha, vamos a ver qué es la ferrocinética y empieza a ver. Entonces, ferritina, ¿sí? Concentración, ¿cómo es? Saturación de saturas, no. ferritina, Ajá. ¿sí? TIBC. Bueno, yo no soy hematólogo, pero por ahí creo que van 5. Sí, Entonces, a veces Hierro uno, férico, hierro ferritina. férico, sí, uno, son un montón. Entonces, a veces uno dice, bueno, venga, le pedimos y empieza uno a buscar allí, ¿cierto? Como para tratar de, ¿cuál crees de ese perfil es lo medular, lo mínimo viable que uno dice,
no se puede escapar esto para mañana yo decirle al Ajá. hematólogo, oiga, vea, esta es la situación, ¿no? Sí. Y Alberto le tiene otra preguntita con respecto a la ferritina guardada Sí. ahí. Entonces, niveles de ferritina, Ok. la sensibilidad que tiene, ¿sí? La TIBC y el hierro sérico. Ok. Con eso yo quedo feliz, porque yo la saturación de transferrina la puedo calcular, que es hierro sérico sobre la TIBC por 100. Ok, perfecto. Yo con eso ya quedo bien. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de todo ese abordaje inicial que acaba de mencionar, doctora. ¿Qué valor o qué datos nos podría eventualmente arrojar el frotis de sangre periférica para fines del estudio de la anemia? Cuéntenos cuáles. Todo. O sea, mire, Ya el con la cara lo extendido. digo todo. De hecho, a los residentes les decimos, vaya a ver el extendido. Vaya a ver el extendido. Exacto. ¿Cuáles son los secretos que muestra el frotis de sangre periférica? Primero que sea un buen frotis. ¿Listo? Primero que sea un buen frotis, que sea un frotis que se extienda, que tenga la cabeza y la cola adecuada para ver todo, ¿sí? El frotis da muchas cosas bonitas. Entonces, si uno ve la morfología de los glóbulos rojos, te dice todo. Son chiquitos, son grandes, están pálidos, no están pálidos, tienen formas raras. Si tienes quistocitos, no tienes quistocitos, tiene todos esos que se acuerdan, dianocitos, acantocitos, todo eso me lo saca. Y ya con solo eso, yo ya me estoy haciendo ideas. Eso es uno. Dos, si al extendido le hacen la coloración para ver depósitos o reticulocitos, ya también, yo ahí los puedo ver. Tres, me evalúa presencia de células inmaduras de glóbulos rojos, porque ahí se va a ver, ¿listo? Con las coloraciones. 3, yo tengo que ver si tiene alguna otra anormalidad en las otras líneas. Entonces me ven los neutrófilos, ¿sí? Si tengo anormalidades en el neutrófilos, yo agrego el conteo plaquetario, porque algunas veces es muy frecuente pacientes que su enfermedad de base es las plaquetas, pero tienen anemia asociada. Entonces, tienen anemia porque tienen plaquetas bajas. Entonces, pues de base, ya ahí yo me estoy haciendo la idea. Pero toda esa morfología globular que uno estudió y nunca se aprendió y que yo todavía tengo que meterme y revisar, o sea, yo lo veo y busco, tenemos un librito, entonces busque el librito y busque las posibilidades que el acantocito se asocia a dislipidemias, ya ahí me ayuda. ¿Listo? Entonces, eso para nosotros es primordial. Ok. Frotis de sangre periférica, perfecto. Sí. Bueno, otro punto. Los hipersegmentados de los neutrófilos, ¿cierto? Lo mencionó también. Los neutrófilos. Y otro punto, el ruló para nosotros, tú no sabes la importancia que tiene el ruló para nosotros. De hecho, nosotros en el hospital tenemos signos de alarma de laboratorio que nos tiene que llamar al hematólogo. O sea, un código de glóbulos rojos, básicamente. O sea, lo llamamos, ¿cómo es que es? Código de gota gruesa. ¿Y qué significa? Me llaman, o sea, a la hora que sea, si ven blastos, ¿sí? Porque una leucemia. Si ven rulo, porque hay que buscar mieloma. Entonces, un rulo para nosotros es llamado de alerta a un hematólogo y la otra son esquistocitos. O sea, nosotros tenemos instaurado en nuestro hospital que si la bacterióloga ve eso, llama inmediatamente a un hematólogo. Esquistocitos pensando en microangiopatía, me imagino, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. En cuadros microangiopáticos. Sí. Bueno, nos queda claro esa parte. La vamos a ir bajando. Entonces tenemos el cuadro hemático, que ya nos los acaba de desglosar, el frotis de sangre periférica, ¿correcto? Y el conteo reticulocitario. Hemos hablado de las tres cosas con las que se aborda inicialmente el enfoque de la anemia, seguido de la ferrocinética, exacto. Seguido, pero pues inicialmente no recibimos el paciente con una ferrocinética hecha, sino pues la solicitamos nosotros en el enfoque de la anemia, o como internistas o como hematólogos, haciendo el enfoque de la anemia. Ya sabemos lo que contiene la ferrocinética y que la saturación puede ser inferida a partir de la fórmula. Sí. Y ahora vamos a hilar más fino. Tenemos un volumen corpuscular medio que es bajo. Ese es el primer
el primer enfoque. Digamos que el volumen corpuscular al que se le da tanta connotación de importancia nos puede arrojar 3 datos: o que esté alto, o que esté normal, o que esté bajo. Vamos a irnos a un escenario extremadamente frecuente, que es el escenario de la microcitosis. Y dentro de la microcitosis, la literatura menciona, digamos que 4 cosas que explican la mayoría de los pacientes, que es la ferropenia, que de lejos es la forma más frecuente de anemia microcítica, la enfermedad inflamatoria, la anemia por enfermedad inflamatoria, pues las talasemias y la sideroblastosis también la mencionan ahí como que una forma de microcitosis. Entonces, cuando estudiamos o nos enfrentamos al paciente con la posibilidad de una ferropenia, el paso a seguir propuesto es la ferritina. ¿Qué valor, doctora, tiene la ferritina en el estudio de esta posibilidad? ¿Qué valor nos confiere la ferritina? Y, o sea, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque en la práctica diaria nos enfrentamos a situaciones de ferritina baja, donde es incontrovertible, sumado a una microcitosis, que finalmente esto es ferropenia, pero ferritinas altas sí descartan una ferropenia. Entonces, eso quisiera que nos quedara acá. Sí, no, o sea, la ferritina tiene un gran valor para saber para cuando está baja. Cuando está normal o cuando está alta, usted no puede descartar ferropenia, porque la ferritina, lo que yo le digo a mis pacientes, la ferritina se eleva por todo. Desde una gripa a si usted consumió alcohol el fin de semana, ¿sí? Porque la ferritina, que es una molécula que se secreta a nivel del hígado, es una de las cosas que más activa se da. Entonces, por eso es que a mí personalmente no me gusta evaluar la ferritina sola. Nunca la evalúo sola. Exacto. Y ya es algo. ¿Y qué me pasa en consulta externa? Me la manda a alguien, me llega con un hemograma y ferritina y es, oiga, no me queda claro, vaya, hagas estos exámenes. Yo prefiero siempre pedir ese conjunto de cosas: ferritina, TIBC y hierro sérico. Siempre. Perfecto. O sea, porque si está normal, no me descarta nada. Perfecto. O sea que tener una ferritina baja sí definitivamente se asocia a ferropenia. Sí. Pero tener una ferritina alta no necesariamente es que el hierro está normal. O normal, ¿cierto? O una ferritina normal. ¿Qué ocurre mucho con los pacientes autoinmunes? No necesariamente es que el hierro está normal. Okay. Exacto. Sí, hay pacientes con enfermedades autoinmunes que definitivamente te llega con una ferritina normal, volumen corpuscular normal, pero la ferritina está elevada por la enfermedad autoinmune, o sea, está elevada, pero de base está bajita. Ok. O sea, sí, entonces yo no lo evalúo, al menos yo en mi práctica no lo evalúo solito. Entonces, en ese caso, doctora, apuntando a la ferropenia, si yo tengo la sospecha de que la ferropenia existe, pero me es no interpretable la ferritina por el escenario del paciente inflamatorio, por ejemplo, y el marcador puede salirme normal o puede salirme alto, ¿a qué le echo mano para poder corroborar la ferropenia? De lo bioquímico, ¿a qué le echo mano? La TIBC y el hierro sérico. Okay. Teniendo en cuenta que, o sea, uno tiene que tener en cuenta todo a la vez, y es diferente el paciente ambulatorio como el hospitalario. Tener en cuenta que el hierro sérico se va a elevar si hubo algún consumo de hierro, tanto oral como suplementario, días previos. Okay. Pero ese cálculo de la saturación de transferrina me da todo el valor, porque yo puedo tener un hierro sérico elevado, pero con una TIBC que está alta. Entonces, pues ahí yo hago el cálculo y me puede arrojar los niveles que demuestran que está disminuido las cosas. Pero entonces mi recomendación y en general, pues es lo que hacemos es evaluarlo todos los 3 a la vez y en el mismo tiempo. Perfecto. Sí, no ahorita y después en 15 días que llegó al hematólogo pegarle otra vez. Es un reproceso. Es mandatorio, como en endocrinología usualmente pedimos la hormona y su reguladora. Así es, entonces, tal cual. Tal cual. Entonces, vamos a volver a ese escenario de urgencias, Diana, y usualmente nosotros lo primero que salimos a indagar es lo más obvio, ¿cierto? Es decir, bueno, tiene usted un sangrado menstrual excesivo, haciendo las preguntas que tú ya nos has recomendado, o tiene un sangrado gastrointestinal patente, ¿cierto?
Y cuando uno pregunta eso, por supuesto que cuando el interrogatorio es positivo, las cosas se hacen muy claras, ¿no? Es que yo vengo con rectorragia o melena, bla, 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 bueno, uno asume que esa es la causa. Pero Ujú, cuando no, ujú. cuando eso obvio no está presente, mi pregunta es, ¿cuáles en tu experiencia van a ser las causas más frecuentes de la anemia en ese contexto? Cuando el paciente dice, listo, tiene anemia, pero no hay evidencia de sangrado gastrointestinal, no hay a la historia, si es mujer, a la historia clínica, sangrado menstrual excesivo, eh, y uno dice, Pero bueno, de una ferropénica, no, de la anemia. O sea, de la ¿cuál anemia es en lo más general. frecuente? Exactamente, ¿qué es lo más frecuente? O es cierto que realmente el déficit de hierro es lo más prevalente, pues, que uno ve en urgencias. Eso es lo más prevalente. Es lo más prevalente en cierto grupo etario. Ok, Es que el eso grupo quiere. etario es muy importante. O Exacto. sea, sí, o sea, una mujer de 30 años, pues usted de entrada no sospecha otras cosas, ¿sí? Eh, entonces, lo más importante es el grupo etario. Ok. ¿Cómo funcionamos? Es en pacientes jóvenes, de entrada que no sufrían de nada, menores de 50 años, hasta menos de 60 años. Es que también no tiene que ver la gente. Hay gente muy fit de 80 años que uno dice, pues hay que buscar otra cosa. Entonces, para mí, en cuanto es el grupo etario, ¿qué son cosas que yo te puedo decir que siempre va a ser mis diagnósticos diferenciales? Ajá. Ferropenia, eh, anemia de enfermedad crónica. Entonces, búsquele Ok. una enfermedad crónica. Eh, fallos medulares, pues porque soy hematóloga y soy mal pensada. De Fallos acuerdo. medulares, ¿sí? Mielodisplasia, aplasia, leucemias, cáncer, tumores, ¿sí? Y si no sufre nada. Y la parte de la anemia sideroblástica, digamos que hace mucho no la veía y últimamente la estoy viendo más Vea pues. porque hay una práctica que me ha molestado mucho y uno cree que no afecta mucho, es que he visto que anemia dan hierro oral de entrada. Entonces no, yo llevo 2 años tomando hierro. Y claro, yo búsquele y búsquele y búsquele, biopsia de médula ósea, lleno de hierro. Eso es una anemia sideroblástica. Entonces, antes no la pensaba, pero ahora ya está dentro de mis pensares y siempre preguntar suplementos, Ok. hierro, siempre ha sido eso. Pero entonces, en general, pérdidas, Ujú. anemias, las hemólisis no las descarto, siempre es algo que miro, y los fallos medulares. Ok. Y ese es, y perdón Alberto, me engancho con esa otra pregunta, porque es que como tú dices, somos malpensantes y entonces uno Ujú, dice, ¿qué tal que? ¿Qué ujú, tal que tenga una malignidad, cierto? ujú. Y allí el cuadro mático también hay unas señales, hay unas pistas que pueden, oiga, está pasando algo, ¿no? ¿Qué crees tú que debemos buscar en particular en el hemograma que pueda sugerir, por ejemplo, lo que acabas de mencionar? Es decir, que sea una leucemia Ujú. o crónica agudizada o aguda, o que sea un síndrome mielodisplásico, que sé que eso es una clasificación absurda, que eso, mejor dicho, y que creo que hoy día está hasta peor, ¿no? Ay, Porque se, sí. se meten cosas de citogenética y unas cosas Ujú. locas. Bueno, pero ahí en el cuadro hemático, ¿qué podemos ir a ver y decir, oiga, no, hay que estar pendiente porque si usted tiene más de tanto por ciento de monocitos, por ejemplo, eso no es normal, ¿no? Eh, Sí, digamos que no sea una anemia aislada. O ok, sea, anemia, si es una anemia con otras cosas, hay que pensarlo, porque es que la fábrica de la médula ósea es una fábrica perfecta. ok, Entonces, si yo tengo solo anemia, pues me guío por los diagnósticos diferenciales que ya hablamos. Pero ok, si yo tengo anemia con trombocitopenia, con la alteración de los leucocitos, es la fábrica total que está fallando. La fábrica tiene un problema en general. ok, El volumen corpuscular.
el volumen corpuscular aumentado tiene una gran asociación con fallos medulares. Porque es lo que yo les explico a mis residentes. Si uno va a la minuciosa de todo el proceso del glóbulo rojo, el glóbulo rojo cuando nace es grande y cuando madura se vuelve chiquito. O sea, si yo tengo un glóbulo rojo más grande de lo normal, su maduración está alterada. Y esa es una maduración de un fallo, de un freno o algo nuclear, que ahí viene la vitamina B12, los antibióticos, los antifolatos y eso. Pero entonces, lo más importante es saber si es algo asociado o no asociado. Y el extendido, pues también, pues, si yo veo cosas raras en el extendido asociado a la anemia, pues ahí yo estoy pensando en otras cosas. Ok. ¿Qué interpretación, doctora, volviendo a la ferropenia, que es de lejos la forma más común de anemia, con seguridad, pues, qué interpretación se le debe a la TIBC? Es decir, ¿cómo debemos esperar la TIBC en el escenario de la ferropenia? Bueno, ahí sí te digo, digamos, la TIBC es qué tan ávido está ese receptor para el hierro. ¿Qué tanta hambre tiene el receptor para el hierro? Si yo no tengo hierro, está aumentado. Necesito, ¿sí? Se aumenta. Entonces, es ¿qué tanto estoy necesitando hierro? Entonces, debe estar más aumentado. Ok. Por eso es un examen muy bueno, o sea que en la porque yo no me porque ese examen no se va a afectar ni por enfermedad crónica, porque habla de qué tanta hambre tengo yo que tiene mis receptores para el hierro. Exacto. Ok. O sea, la capacidad total de fijación del hierro, que es lo que traduce la TBC, capacidad total de fijación del hierro. En la ferropenia yo debería esperar que ese valor específicamente esté aumentado, ¿cierto? Claro, que tengo mis receptores totalmente ávidos, disponibles. Sí. Correcto, sí. Bueno, ese dato me ha quedado muy claro. Iba a preguntarle, ya que tocó el tema del volumen corpuscular alto, que era el otro escenario que venía. Hablamos de volúmenes corpusculares normales, volúmenes corpusculares altos, y volver al frotis de sangre periférica, porque en cada anemia tenemos que volver a cómo se ve desde arriba esa anemia. Sí. Las hemólisis se ven de una manera, el conteo reticulocitario en la hemólisis es de una manera, en la ferropenia, en los frenos medulares es de otra manera, pero refiriéndonos al tema de los volúmenes corpusculares altos y los hipersegmentados en el frotis de sangre periférica, la literatura describe este hallazgo como patognomónico de hipovitaminosis B. ¿Eso es cierto? Sí, de hipovitaminosis totalmente. Totalmente. Okay. Y uno lo ve, o sea, es claro, ha ocurrido ocasiones. De hecho, hace poquito, un paciente que volumen corpuscular 102, neutrófilos normales, y hay un dato que para nosotros es clave, la LDH. La LDH en hipovitaminosis B12 está aumentada. Y señor, los neutrófilos no estaban hipersegmentados, la LDH estaba como en 200, y uno es como, bueno, pero tenía la vitamina B12 baja. Nosotros, bueno, démosle vitamina B12 y miramos. Solo hasta 2 semanas después que uno espera que aumente los reticulocitos, que todo, y no mejoraba. Bueno, hagámosle la biopsia. Y ahí, sorpresa, un fallo medular por un freno por leucemia. Entonces, esa LDH para nosotros es un valor supremamente importante porque habla de que esa hematopoiesis está ahí como esa hematopoiesis va intentando, esos neutrófilos no se están formando adecuadamente porque les falta la vitamina, es supremamente importante y se ve. Eso le iba a preguntar. ¿Se comprometen las 3 líneas? ¿Se pueden comprometer las 3 líneas en la hipovitaminosis B12? Sí. Las 3 líneas en los casos severos de hipovitaminosis B, ¿se pueden comprometer las 3 líneas celulares? Sí.
Y no solo severo, sino o sea, porque la vitamina B12 tiene una duración de más o menos 12 meses. O sea, si usted comió vitamina B12, pues tiene que estar depositada durante un año. Entonces es un tiempo que son pacientes usualmente desnutridos, con una desnutrición crónica completa desde hace más de un año. Entonces, en esos pacientes uno ve completo, yo he visto aplasias completas de pancitopenia completa por déficit de vitamina B12. Ok. Increíble, ¿no? Pero no siempre, o sea, no es lo usual, o sea, uno tiene que ver, obviamente, hay pacientes que fue algo más agudo, por ejemplo, las autoinmunes, la perniciosa, es más agudo, pero cuando son pacientes crónicamente con el déficit completo, sí se ve la pancitopenia. Sí. Okay. Isaac, ¿me permites hacer una pregunta aquí para ya que estamos hablando de este tema, no dejar ir la pregunta? Cuando tenemos las hipovitaminosis B12, o sea, vemos con frecuencia, o la literatura menciona, no sé si aplique para todas las revisiones o las sociedades, el déficit relativo de vitamina B12. ¿Ese concepto existe? Sí, ¿A qué hace sí, referencia ese existe. concepto, el déficit relativo? Digamos que uno espera tener unos niveles muy bajos. Eso es un lado, o sea, uno puede esperar unos niveles muy bajos de la vitamina B12. Pero no siempre se va a ver los niveles bajos si uno tener déficit. Eso es un concepto, ¿sí? Que yo puedo tener. ¿Qué es lo que a uno le dicen? Que si la vitamina B12 está por debajo de 200, ya tiene hipovitaminosis B12. Pero hay pacientes que con 250 ya se ve el déficit a nivel de la médula ósea. Eso es un lado de ese concepto. Pero hay otro lado de ese concepto que es un tema que me voy a arrepentir por mencionarlo, pero bueno, que es los niveles elevados, supraelevados de la vitamina B12. No, Sí. Que hay eso es por una cosa. niveles de vitamina B12 por encima de 1000, de 2000 y desafortunadamente, o sea, lo he leído porque me llegan muchas remisiones de otras especialidades y sus especialidades. Cuando uno, o sea, lo ideal es siempre descartar que esos niveles elevados no sea por una falsa o déficit de vitamina B12, o sea, que sí haya déficit de vitamina B12, pero los niveles están elevados. Y en esos casos recomiendan hacer lo que ya sabemos, que es la homocisteína y los niveles de ácido metilmalónico. Pero eso es un tema muy controvertido, muy difícil, pero hace parte del otro punto de esos niveles de vitamina B12 relativamente bajos, porque en el examen no parece bajos, pero si usted hace la otra cara, que es esos exámenes no se hacen frecuentemente y la técnica no es que esté totalmente en Colombia, entonces pues es algo que uno tiene que descartar. Entonces, sí. Homocisteína y metilmalónico, ácido metilmalónico. Yo creo que incluso el algoritmo se va con ácido metilmalónico, ¿no? Si usted tiene sospecha de deficiencia de vitamina B12, necesariamente tiene que mirar niveles de ácido metilmalónico. En ¿Cuál es el teoría. comportamiento? Deben estar, en caso de un déficit, deben estar disminuidos. Altos. Altos. Deben estar altos. Claro, porque está en el ciclo. Sí, no está haciendo la regeneración. Metabolizando. Sí, exacto. Okay, perfecto, pero, perfecto. pues, ¿dónde la hacen? Correcto. ¿Dónde hacen esos? ¿No está fácilmente disponible? ¿No está fácilmente disponible? No. Bueno, y ya que tocamos ese tema, hablemos de los folatos, del ácido fólico. ¿Ustedes miden eso de rutina? Porque incluso pueden ser medidos en séricos o intraeritrocitarios. Y alguna vez leí hace mucho tiempo que entonces parece que los realmente valiosos son los niveles de folatos intraeritrocitarios. Así es. Tú me dirás, ¿es correcto o no es correcto? Es correcto. ¿Y a quién le pedimos folatos? ¿A quién le pedimos eso?
La cosa es una situación muy difícil de evaluar porque en Colombia tenemos el arroz fortificado en folato, ¿no? Ok, Todos nuestros cereales en Colombia están fortificados con ácido fólico. ok, Entonces, el déficit de ácido fólico es una vaina extraña, ok. extraña. Ok. O sea que en términos generales es mejor ni pensarla. Claro, pero se vuelve un checklist, ¿o no? Se Ok. vuelve como un checklist para el internista. Listo. Ácido fólico. Demencia, ácido fólico. Sí, alteraciones neuronales, ácido fólico. Que es que está con pancitopenia, ácido fólico. Se vuelve como Ajá, un checklist, ok. ¿sí? Es O sea, el muy raro. mensaje es tranquilo, eso es Yo no, totalmente exótico, ¿sí? Es muy exótico y uno puede tener yo no me he déficit. tropezado, yo no me he tropezado el primer paciente en mi carrera con déficit de ácido fólico. Yo una, No me lo he tropezado todavía. Pero yo fíjate lo una. que El me está primer paciente en diciendo mi carrera con déficit real que yo haya documentado de ácido fólico, como pasa con la No, hipovitaminosis B, mentiras. no lo conozco todavía. Yo tuve una paciente que me llegó con niveles de ácido fólico bajos. Primero, no sé por qué se lo pidieron, pero bueno. Eh, pero la he visto una vez y, o sea, yo no tengo disponibilidad de ácido fólico eritrocitario para compararlo. Ok, Entonces, afortunadamente, pues el Ok. ácido fólico es una vitamina que no tiene efectos adversos, que es fácilmente que se consigue, es algo barato. Pues yo qué hice, pues darle ácido fólico, porque qué más. Pero esa es la eso, única que he visto, ok, pues ok, ante la duda y ante la dificultad para confirmar Sí, eso, sí. pues la única. Del resto, todo el mundo tiene niveles de ácido fólico porque todos nuestros cereales, creo que en el mundo, pero al menos sé que en Colombia hay una ley que todo está fortificado. Si usted mira el arroz, ahora pues ya nadie come arroz, ya todo está fit, sí, pero el arroz tiene fortificación de ácido fólico. perfecto, ¿Mm? perfecto. Bueno, hay un tema que quiero tocar y yo Increíble. creo que es Vea, relativamente vea, sencillo, vea este caso. señor, y tú me confirmarás, Diana, que es Ujú. la anemia aplásica farmacológica. Tuve alguna vez la oportunidad de verla y es frecuente que llegue a urgencias, ¿no? Para hablar, yo sigo insistiendo en ese escenario. Eh, la que yo vi, el caso anecdótico que vi fue con Meloxicam. En tu experiencia, Ujú. ¿cuáles son los medicamentos de uso frecuente en los cuales ves más implicados en pacientes con anemia plástica que llegan al servicio de urgencia de hematología como causa, ¿no? Antibióticos. ¿Cuál? Entonces, trimestoprim, sulfamethoxazol, pues es un Ok, antifolato, ¿sí? ok, Los antibióticos. Ok. Además que el antibiótico, o sea, todo lo que tenga que ver con antibiótico altera la flora y la fauna, altera la parte absortiva, altera muchas cosas. Entonces, una cosa, antibióticos y cuánto tiempo llevan tomarlos. ¿Listo? Eso es una de las cosas Ok, más ok. frecuentes. Dos, anticonvulsivantes. Yo sé que pues uno relaciona ciertos anticonvulsivantes con trombocitopenia, pero sí hay muchos anticonvulsivantes que son mielosupresores. ok, Entonces, es una de las cosas que tenemos que evaluar y es difícil de evaluarlo porque usted no le va a quitar un anticonvulsivante a un paciente, pero es algo que toca pensar. ¿Listo? ¿Y cuál? Los, ¿Cuál más frecuentemente? ¿Penitodina? el ácido valproico, Ok, lo he visto con la cosamida. Eh, Además que también depende de la dosificación. Entonces, pues dosis altas, pacientes que son con epilepsias refractarias que requieren múltiples anticonvulsivantes es una posibilidad. Hay que tener en cuenta que también, pues por el lado de los antibióticos que se me olvidó, no solo la parte de la malabsortiva, pero generan fenómenos inmunológicos y generan hemólisis o pues un efecto inmunológico que altera toda la parte de la anemia. Antidepresivos, todo, o bueno, medicamentos psiquiátricos es muy frecuente.
La dipirona genera mielosupresión, agranulocitosis, que es una cosa muy rara, pero se ha visto. ¿Qué más? Hay algunos beta bloqueantes, pero esos ya son fenómenos inmunológicos también, que existe. Metimazol, sí. los antitiroideos. Bueno, Okay. ya no se me ocurre más. Bueno, El alcohol. yo quisiera, el alcohol. Yo quisiera preguntarle esto, doctora, saltando a las anemias hemolíticas. Digamos que de forma característica, uno espera que en las anemias hemolíticas haya la presencia de reticulocitosis. Digamos que es un dato frecuente en las anemias hemolíticas, característico de las anemias hemolíticas, la presencia de reticulocitosis, reticulocitos elevados. Pero pueda que no suceda. ¿Debo esperar siempre que haya reticulocitosis en la anemia hemolítica o hay casos excepcionales donde no los hay? Se ve con frecuencia que no haya reticulocitosis en las anemias hemolíticas autoinmunes. Por supuesto, me estoy refiriendo a las anemias hemolíticas autoinmunes, no me estoy refiriendo a anemias hemolíticas de otro tipo, autoinmunes. ¿Puede haber reticulocitosis? ¿Puede no haber reticulocitosis en las anemias hemolíticas? ¿Un cuadro instaurado de anemia hemolítica? Entonces, Okay, usted para tener reticulocitos debe tener una médula ósea normal y debe tener un sustrato metabólico normal. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene un sustrato metabólico normal, es posible que su médula ósea no se active. Es más, los reticulocitos es algo bueno, que habla que la médula ósea está sana y está respondiendo a lo que se necesita. Pero si usted tiene un paciente que, por ejemplo, las pacientes con lupus, las autoinmunes, que de base pueden tener ferropenias asociadas, o la señora que tiene metotrexate, que también me va a afectar, entonces no necesariamente voy a ver reticulocitosis, porque tiene algún tipo de bloqueo, bien sea metabólico o bien sea medicamentoso, que no permita esa reticulocitosis. Entonces, si yo tengo reticulocitos, es porque la médula ósea está sana y está respondiendo a lo que debería responder. O sea, que en un paciente que haga hemólisis y que no haga reticulocitosis, hay un segundo diagnóstico. Sin lugar a dudas, ¿cierto? Así es. Hay un segundo diagnóstico. ¿Cuáles serían los marcadores mínimos? Perdón, Alberto, ¿cuáles serían los marcadores mínimos de hemólisis que te gustaría tener a la mano? Si sospechamos hemólisis. LDH, bilirrubina, aptoglobina. Yo sin la aptoglobina no le puedo responder nada. Perfecto. La aptoglobina tiene un gran valor diagnóstico. Ok, perfecto. O sea, ese trío. Sí, ese trío. Sí. La aptoglobina consumida, ¿no? Por supuesto. Exacto, consumida. Consumida. Es decir, la aptoglobina baja, por supuesto. Sí, es clave en los procesos hemolíticos, pero oiga, qué poco contamos con ese examen, doctora. No sé si en las instituciones en las que usted además que se demora. Cuenta con rápido este examen. Se demora 24 a 48 horas con nosotros. No, además que es un examen para hacer diagnóstico, ¿sí? O sea, es un examen que usted lo necesita para hacer diagnóstico. Es un examen que usted necesita tener antes de que usted transfunda a su paciente. Entonces, igual, llegó a urgencias, llegó malo, llegó hemoglobina en 5. Usted pensó que es una hemólisis, está amarillo, pues tómele eso y si usted transfúndalo, colóquele el esteroide, hágale lo que sea para salvarle la vida, que el diagnóstico lo vamos a hacer mañana o al día siguiente. Pero la idea es tomarlo antes de entrada, porque ya con eso, ese valor diagnóstico, nadie se lo quita y lo que hace es sumar y ya aclarar mucho el panorama. Perfecto. Okay. Bueno, esto ha sido un tema grande de anemia, enfoque de anemia. No es posible porque no era la idea del podcast orientarnos en un solo tipo de anemia. Así que como decidimos abrir el abanico de preguntas, muchas cosas han quedado de pronto diluidas o por lo menos no se puede profundizar en hemólisis, que es todo un capítulo de la hematología. Pudiéramos hacerlo a posteriori.
a posteriori vamos a hablar de cada una de las anemias, pero la idea era esta, la idea era hacer un enfoque general, que se aclararan datos específicos de los exámenes que pedimos frecuentemente y el valor que estos exámenes tienen, y creo que han quedado claros con lo que usted nos ha dicho, doctora. Le hemos robado 50 minutos de tiempo. Pero ven, se pasó rápido. Yo quiero hacer dos preguntitas ahí, últimas, Diana, y es, ¿cuál es la indicación, ya entrando un poquito en terapéutica, cuáles son las indicaciones del hierro parenteral? ¿Sí? Y lo otro es que nosotros los internistas, mucho miedo por la anafilaxia, ¿no? Que puede producir. ¿Y qué recomendarías tú, teniendo en cuenta ese temor, de cómo lo deberíamos usar? ¿O eso deberíamos dejárselo, o tú recomiendas que se lo dejemos al hematólogo? ¿Sí? ¿O cuáles serían las circunstancias en las cuales tú dices, bueno, usted como internista puede usar el hierro parenteral? Tengo por entendido que las indicaciones son contadas, ¿no? No sé, ¿qué nos dices tú? Entonces, lo más fisiológico es lo ideal y lo más fisiológico es lo oral. ¿Listo? Okay. Entonces, uno en cuanto a fisiología debería utilizar siempre el oral. Eso por un lado. Y debe ser con lo que uno debería entrar si usted tiene la posibilidad de no pensar que este paciente tenga un proceso malabsortivo. Eso es como lo ideal, ¿listo? Obviamente no voy a tocar en la parte de cardiología, que los cardiólogos tienen unas indicaciones claras, ¿sí? Que no voy a discutir. Por supuesto, sí. En falla cardíaca, eso tiene como buen cardiólogo, eso tiene sus buenos estudios, que fase 3, que yo no sé qué, bueno. Y si en ellos se ha demostrado supervivencia y ha demostrado disminuir, pues, el riesgo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno debe pensar en hierro parenteral es una cosa es la no adherencia al tratamiento oral, la intolerancia al tratamiento oral, malabsorción documentada, y hay un punto que se llama, que es cuando a pesar de colocar niveles más de, creo que es que nunca me acuerdo la cantidad, es como más de, si no hay un aumento de más de 1 gramo por decilitro en la hemoglobina después de 3 semanas con el hierro oral a dosis como se debería hacer, también pues es una indicación. ¿Listo? Okay. Entonces, eso es como las indicaciones en general. Entonces, no hay que correr a colocar el hierro intravenoso. No hay ningún beneficio a largo plazo del hierro intravenoso entre el oral. En cuanto a la anafilaxia, es muy rara. Yo no la he visto. Ok. Aunque sí debo admitir, y aquí voy a hacer mi disclaimer, nadie me patrocina ni nada, pero a mí las formulaciones del hierro carboximaltosado me va mejor. Ok, perfecto. Más que todo porque yo pienso en la tranquilidad y la facilidad para los pacientes. Si yo puedo garantizarle la dosis que necesita con una administración única, pues es mejor que colocarlo que vaya 3 veces a la semana durante 2 o 3 semanas. ¿Listo? ¿Ese sería cuál? Ese es el sacarato. Sí. Exacto. Ese es el sacarato. Y con eso tiene, ¿no? No, pues uno tiene que hacer el cálculo. Sí, uno hace el cálculo de la fórmula Ganzoni, pues ahí tú vas viendo. Entonces, pues el hierro carboximaltosado ofrece unos beneficios que es la rapidez, la facilidad, el menor uso de sala de infusión y pues obviamente se ha asociado a menos riesgo de anafilaxia. Pero la anafilaxia está directamente relacionado con
la técnica de administración, el volumen en que es administrado, la lentitud con la que se pasa, porque independiente, cualquiera de los dos puede dar anafilaxia, porque es un medicamento externo que puede generar reacciones anafilácticas, pero es la manera como lo administran. Pero lo que puedo decir, o sea, yo por facilidad los pacientes siempre prefiero entre menos necesidad tengan que ir a infundirse, mejor. Y hay una importancia antes de, yo creo que cualquier médico, internista, hasta urgenciólogos deberían tener la posibilidad de, o sea, no hay que esperar a un hematólogo para que formule un hierro. Para nosotros, ahí digo, es como el hipotiroidismo bien controlado, el endocrinólogo, para mí es la anemia, pero hay que siempre preguntarle, ¿usted ha recibido hierro? ¿Cuál hierro recibió? ¿Y tuvo alguna complicación o no? Porque el paciente que ha tenido complicaciones reactivas como prurito, entonces hay que tener ciertos ajustes, pero no está tampoco esclarecido si a esos pacientes toca premedicarlos. Eso tampoco está claro. Lo ideal es el tiempo de administración, que es administración pues con cierto tiempo dependiendo de cuál es el hierro, y el volumen en que está infundido, que es como lo ideal. Ok, perfecto. Perfecto, Dianita. Excelente, veo que te gustan los bonsáis. Yo tuve uno que se me murió de anemia. Está muerto. El mío se me murió de anemia. Sí, eso no es tan fácil, ¿no? No me ha ido como bien con mi bonsai, pero bueno. Le dio anemia. No, está más seco que... Son hermosos. Yo he visto uno hasta con frutica y todo eso. Pero sí. qué difícil y cómo, o sea, hay que dedicarse a saber cómo se debe cuidar un bonsai, ¿no? Así es. No, mi orgullo es esta. Pues, ¿de dónde está? Esa es mi orgullo. La tengo preciosa. Ya aprendí la lección que con los bonsáis no es. Sí, no, con las orquídeas no es, no. Ok. Bueno, Dianita, muchas gracias por tu compañía. Vamos a la espera ustedes por la invitación. De sentarnos contigo para hablar de este tema, y creo que, como decía Alberto, a futuro poder escoger un tema en específico y ahondarlo un poco más, ¿no? Y un poco más complejo. Hay otro tema que me parece sensacional y es hablar de la transfusión de sangre y de todos los adversos que esto tiene, y de esa gran controversia que siempre ha habido en hematología, que es hasta dónde restringir, ¿sí? Hasta dónde restringir, porque hay estudios que han demostrado que la mortalidad es mayor cuando restringes a cierto momento, y que la mortalidad se deteriora cuando transfundes, ¿no? Y toda la inmunomodulación que hay. Nosotros restringimos lo más que podamos. Entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? Sí, es un tema que me gusta mucho. Podemos hablarlo, pongámosle fecha por el interno, como dicen por ahí. Dios. Gracias por tu compañía. Bueno, a ustedes por la invitación. Bueno, doctora. Estamos hablando. Nos vemos entonces. Gracias. Mucho gusto conocerlo virtualmente. Chao, Diana. Chao, que estén.